en el libro de, abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 26, ¿sí? Hechos, capítulo 26. Estamos exactamente a 3 capítulos del final. Hechos acaba en el capítulo 28. Ciertamente en el capítulo 28 le vamos a dedicar a lo mejor 2 domingos. Entonces estamos prácticamente a un mes de terminar el libro de Hechos, ¿sí? Aproximadamente. Muy bien, hermanos. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, Hechos capítulo 26, vamos a ver el día de hoy la defensa de Pablo ante el rey Agripa, ¿no? Entonces, la defensa de Pablo ante el rey Agripa. ¿Cómo es que Pablo ahora va a estar siendo juzgado de alguna manera, observado de alguna manera, no solo por el rey Agripa, sino por todas las personas que acompañaban al rey Agripa, ¿no? Dentro de ellos estaba Festo, quien es el que de alguna manera lo había invitado al rey Agripa que escuche a Pablo, ¿no? Entonces vimos en el capítulo 25, o hasta el capítulo 25 vemos cómo es que Pablo, después de haber sido juzgado por el concilio de los judíos, no encontraron falta en él, más que solamente escucharon la palabra, el pueblo, ¿no? Escuchó la palabra gentil y quisieron lincharlo. El concilio escucharon la palabra resurrección, quisieron lincharlo. Lo llevaron ante el tribuno mandó que lo azoten para que declare por qué el pueblo estaba de pronto así exacerbado y de pronto escucha que es romano y bueno, lo manda nuevamente al Sanedrín y el Sanedrín, que es el concilio de estos judíos, fariseos, ¿no? También no encontraron falta en Pablo, pero aún así seguía preso. Entonces querían atentar contra su vida, es enviado a Cesarea bajo de alguna manera eh, el lugar donde estaba gobernando, por así decirlo, Félix, ¿no? El gobernador Félix, y Félix tampoco encuentra, ¿no? Pero Félix dice que quería que de pronto, ¿no? Su comisión, ¿no? Pero y lo tiene en la cárcel y queriendo congraciarse con los judíos, lo tuvo ahí a Pablo en la cárcel, ¿no? Entonces, luego después de Félix, va a tomar el mando un tal llamado Festo, ¿no? Y Festo, de la misma manera, de alguna manera era un poco más justo que Félix, pero igual no encuentra falta en Pablo, ¿no? Y Festo le dice, o te llevo a Jerusalén, y Pablo le dice, no, yo apelo al César. Y ahí está el detalle. Pablo apeló a ser juzgado ante el César. Y muchos dicen, Pablo debió haber aceptado ahí nada más y a lo mejor Festo lo dejaba libre, porque si Festo mismo no encontró falta en Pablo, es por las palabras del mismo Festo, ya lo hubiese dejado suelto, ¿no? Y como que Pablo, ¿para qué apeló al César? Yo que Pablo me quedaba callado. Pero recordemos, esto todo es una serie de cumplimientos de lo que Dios había dicho a Pablo o a Ananías cuando de pronto oró por Pablo allá en Hechos capítulo 9, que instrumento escogido me es ¿para qué? Para ser testigo a los gentiles, no solo a los gentiles, sino también a los príncipes de Israel y ante los ancianos de Israel y ante reyes y gobernantes. Y eso es lo que se está cumpliendo en Pablo. Entonces, de alguna manera, el Espíritu está guiando la vida de Pablo, y aunque ciertamente, o sea, ciertamente no es nada fácil estar encerrado en una cárcel, no es nada fácil estar privado de tu libertad, pero los propósitos, la mirada de Pablo estaba puesta en hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que vemos a Pablo apelando al César y va a terminar proclamando, porque Pablo cuando iba no solamente se defendía, no solamente negaba las acusaciones, sino que Pablo daba testimonio de qué es lo que él estaba haciendo o qué es lo que estaba haciendo el Santo Espíritu de Dios a través de su vida, y él daba testimonio de Jesucristo, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y es algo muy importante que debemos todos entender, que cuando Dios permite que tú atraviesas momentos complicados, momentos difíciles, ciertamente, si no hay culpa alguna, es incómodo, es complicado, pero recuerda, estas situaciones que Dios permite en tu vida son para que des testimonio en quien has creído, básicamente. Quien quiera vivir piadosamente, dice, padecerá persecución. Las cosas no son fáciles, sino que nosotros estamos en un mundo occidente donde aparentemente, si comparamos con la vida de Pablo o con la vida de otros hermanos en Cristo, que les ha tocado servir en otros lugares,
definitivamente decimos, wow, estuvieron dispuestos a todo eso. Sí, pero y nosotros quejándonos porque de pronto nos quedamos cortos para pagar la luz, y nosotros quejándonos porque se nos fue el wifi, o porque de pronto nos viene una migraña, un dolor, o cosas así, ¿no? Que son partes, ¿no? Parte de la vida, y a veces eso basta, ese tipo de cosas, para desmoralizarnos y decir qué injusto que es la vida, y cómo otros sí tienen plata, y a veces, no sé si te ha salido a ti, o solamente al pastor le sale ese tipo de pensamientos, ¿no? Cómo otros sí tienen plata. Hace días atrás yo meditaba un poco en cuanto a la economía y decía, si estuviera ejerciendo mi profesión y Sofía también estuviera trabajando para el Estado, ¿no? Como profesora, ya hubiese subido de categoría y ahorita estaríamos ganando más dinero y la casa estuviera construida. Créeme que venía todo eso en mi mente mientras conducía, me iba a Puente Piedra y decía, no estaría de pronto echándome combustible de 10 soles en 10 soles, y venían eso a mi mente, ¿no? Y como que de pronto estaba anhelando todas aquellas cosas que de alguna manera no son malas, pero que de alguna manera dejamos por el Evangelio, por hacer la obra, del cual nos despojamos de alguna manera, en mi caso, ¿no? De ejercer una profesión para la cual había estudiado y el Señor me mostró que debía de servir en Pachacútec, y ciertamente no me ha desamparado, ciertamente vino a mi mente, siempre hay para comer, siempre hemos comido bien, estamos gorditos, hay felicidad, hay unión en la familia, estamos haciendo la obra de Dios. ¿Qué haces anhelando eso, Anderson? ¿No? Mi otro yo, ¿no? Espiritual hablaba eso. ¿Qué estás pensando? ¿No? ¿Qué estás pensando? Y a veces, te vuelvo a decir, ¿no? Situaciones como esas nos quieren llevar al desánimo. Si Pablo estaba en estas circunstancias y vemos una actitud, va a decir, me siento muy dichoso, va a decir Pablo en este pasaje. Vas a verlo, vamos a leerlo. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, recordando, entonces Festo es el que estaba juzgando a Pablo, pero llegó el rey Agripa a visitarlo, y como el rey Agripa tenía mucho conocimiento de los judíos, Festo le dice, ¿no? Tengo un prisionero, un tal llamado Pablo, que lo acusan no sé de qué, porque no hay delito que sea para condenarlo a muerte, pero lo están acusando y no sé, pero este hombre dice no creer en Jesucristo y todo lo demás, y Agripa dice, quiero escucharlo. Perfecto, ¿no? Dice Festo. Y Festo dice, me ha pedido que lo envíe ante el César, este hombre ha apelado al César, dice, pero ¿cómo lo voy a enviar sin ningún cargo? Tengo que hacer un expediente. Entonces pide a Agripa y a los que acompañaban a Agripa para que presencien las palabras de Pablo y para que lo ayuden a tener una idea en cuanto al caso Pablo, ¿no? Entonces ahí estamos. Entonces Agripa, ¿sí? El rey Agripa, que había ido a visitar a Festo, dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano y comenzó a hacer su defensa. Pero recuerda, Agripa no es cualquiera, es un rey, es uno de los gobernantes de una región el cual abarcaba Roma, y Agripa es el bisnieto, ¿sabes de quién? De Herodes, que quiso matar a Jesús recién nacido. ¿Se acuerdan? De Herodes el Grande. Agripa es el bisnieto de Herodes que quiso matar a Jesús cuando recién había nacido. Agripa es el nieto de aquel Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Y Agripa es el hijo de aquel Herodes que dio muerte a Jacobo, allá por Hechos capítulo 10, 13 más o menos. Entonces ya te vienes, ves los antecedentes del rey Agripa, ¿no? Su bisabuelo quiso matar a Jesús, Herodes el Grande. Su abuelo mandó decapitar a Juan el Bautista. Su padre mandó a matar a Jacob. Y créeme, Pablo sabía esto. Pablo, pues un estudioso, un judío, fariseo de fariseos. ¿Tú crees que no sabía esta parte de la historia? Y ahora está ante rey Agripa. Y a lo mejor por la mente de Pablo pasa, primero quisieron matar a Jesús, luego decapitaron a Juan el Bautista, luego mataron a Jacobo, y aquí está el bisnieto frente a mí. ¿Qué me espera? ¿No? ¿Te imaginas? Entonces, ante él va a hacer su defensa. Ese sí es como para
valientes. Verso 2 dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa. ¿Qué? Y tú dices, ¿cómo se va a sentir dichoso por algo así? Es que ese es Pablo, lleno del Espíritu. No dice, qué miedo, rey Agripa, ten misericordia de mí. No, no, no. Pablo sabía quién estaba detrás de él. Pablo sabía quién lo había llevado a ese lugar, que el Santo Espíritu lo estaba guiando. Pablo, capítulos atrás, el mismo Señor Jesucristo se le volvió a aparecer y le dijo, no tengas temor. Así como has dado testimonio en Jerusalén, darás testimonio en Roma. ¿Te acuerdas? Testificarás en Roma. Y Pablo sabía que iba a llegar a Roma, que su muerte no estaba ante Agripa, así tenga antecedentes de parte de su bisabuelo, abuelo y padre, que eran hombres de alguna otra manera sin piedad. Pero él está ahí y mira lo que dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas, de que yo soy acusado por los judíos. Y dice, me voy a defender. Y él se siente dichoso. No es que Pablo sea masoquista, sino se siente dichoso porque entiende el llamado de Dios, que iba a ser instrumento de Dios para testificar de Cristo ante reyes y gobernantes. Y en este momento se encuentra cumpliendo fielmente su llamado, o parte de su llamado, dando testimonio, y va a dar testimonio de Jesucristo ante gobernantes. Por algo Pablo, con toda convicción, con toda autoridad, escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 12, le dijo, también todos ustedes, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, porque él la padeció a causa de Cristo. Tenía la moral para escribir eso. Nosotros, los que tenemos unos años en el cristianismo, ¿cómo afrontamos los problemas? Con esa misma actitud, y tenemos esa autoridad moral para a los nuevos decirle, tranquilo, Dios está de tu lado, cuando nosotros somos los primeros, como se dice, en arrugar, decir, uy, no, ¿por qué a mí me pasa esto? Como yo les decía hace unos días que me quejaba, ¿no?, de mi situación. Esto me ha dado a mí una lección, decirme, Pablo afrontó esto. Pablo decía en su carta a Filipenses, capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puedes ver una muerte como ganancia? Porque como decíamos días atrás en los distintivos, muertos en Cristo y vivos en Cristo resucitarán y seguirán con Él. ¿Y quién lo escribió eso? Pablo, por revelación del Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra actitud. Las cosas de este mundo, las aflicciones, tribulaciones que podamos atravesar en este mundo, hoy en día, ese dolor de cabeza, esa preocupación por los pagos de luz, por el agua, el internet, el wifi, esas preocupaciones que vienen a nuestra mente son temporales. Pero si tú confías en Dios en medio de esas situaciones, en medio de situaciones en las que dices, de esta nadie me salva, si tú confías en Dios, eso dice, produce un eterno peso de gloria por tu confianza que estás puesta en el Señor, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, quien también fue a la cruz a padecer la mayor tribulación, la mayor angustia, pero tenía un gozo delante de él, que ver tu vida salvada, ver tu vida encaminada, ver tu vida con vida eterna, librada. Y de esa misma manera nosotros tenemos que ver eso en nuestra vida. Puedo estar pasando aflicción, momentos difíciles, circunstancias difíciles, pero soy salvo, pero me voy a ir con Dios. Pero mi ciudadanía está en el reino de los cielos, pero mis moradas están allá. Y a veces envidiamos, como Kiyari, ¿no? Papá, otros tienen casa construida, nosotros no. Dice, cierto, pero sabes, tú tienes moradas allá en el cielo, y eso nadie te lo va a quitar. Y eso debe traer paz a nuestro corazón. Que si pasase algo hoy, nos vamos con Dios. Amén. Pon tu mirada en el Señor, en las cosas de arriba, y no con las cosas. Con esto no estoy diciendo que seas conformista, no trabaja, chambea, sale adelante, pero que tu mirada esté arriba,
No te muevas por las circunstancias. Dios va a bendecir aquí en la tierra también, cierto. Busca salir adelante, pero que eso no se convierta en la prioridad de tu vida. La prioridad de tu vida tiene que ser cumplir el propósito de Dios donde Él me lleve, donde Él me ponga, bajo las circunstancias que Él haya dispuesto. Eso es nuestra mirada. Y dirás con mucho gusto, me siento dichoso estar dando testimonio de Cristo en este momento que estoy viviendo, sea en el hospital, sea en una situación difícil, con mucho gusto daré testimonio de Cristo. Amén. Verso 3 dice: mayormente porque tú conoces todas las cosas, todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y Pablo le dice, óyeme con paciencia, porque lo que te voy a decir, tú conoces en parte. Está reconociendo que este rey Agripa tenía un conocimiento sobre los judíos. ¿Por qué? Porque en parte ellos su linaje gobernaban esa área de Israel, ¿no? De parte del gobierno romano, entonces ellos conocían. Su abuelo, su bisabuelo, como te digo, estaba en los tiempos de Jesús, su abuelo en los tiempos de Juan el Bautista, su papá en los tiempos de Jacobo y todo. Entonces, yo conocía las tradiciones judías, las costumbres, la ley incluso, ¿no? Entonces Pablo dice, tú conoces estas cuestiones de los judíos, por lo tanto escúchame con paciencia, le dice. Mira lo que dice, verso 4 dice, va a narrar su testimonio, Pablo, va a hablar un poco de su pasado. Y a veces es bueno hablar de nuestro pasado, pero no quedarnos en el pasado. Pero Pablo va a hablar un poco de su pasado. Y mira lo que dice en esta parte, ¿no? Dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren, dice, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta, nuestra religión, viví fariseo. Y Pablo está diciendo, uno que desde sus principios, él perteneció a la nación a su nación, a Israel, y vivió en Jerusalén. Aunque Pablo nació en, ¿cómo se llama? En Tarso, ¿sí? Pero finalmente Pablo creció en Jerusalén, ¿no? Y no solamente creció en Jerusalén, sino él era fariseo. Ahora es interesante cuando vemos de que él era fariseo, porque para ser fariseo, tú tenías uno de los requisitos para ser fariseo, para ser de la cúpula de los fariseos, tenías que ser casado. Y ahí viene el detalle, ¿no? Algo sucedió con la esposa, la Biblia no nos lo dice. Pero Pablo tenía familia en Jerusalén, tenía una esposa en Jerusalén. Ahora, después de su conversión, algunos dicen, historiadores, a lo mejor murió o a lo mejor abandonó a Pablo a causa de su conversión, ¿correcto? Porque siendo Pablo un fariseo tenía que estar casado para ser parte del Sanedrín. Pablo fue el que consintió la muerte de Esteban, recordemos. Entonces, Pablo realmente dejó muchas cosas y perdió muchas cosas de su vieja vida. Una posición como fariseo, una autoridad como fariseo, incluso una familia. Pero no porque él haya deseado, y mucho menos estoy diciendo con esto que se divorció, sino probablemente su esposa murió o probablemente su esposa la abandonó a Pablo. Porque ya vemos a partir de su conversión a Pablo solo. No se menciona una pareja para Pablo, ¿no? Entonces, es interesante, pero ciertamente él tuvo mucho como judío. En otro pasaje decía que él había estudiado a los pies de Gamaliel, ¿no? Tenía muchos estudios, era fariseo, tenía una familia, como tú. No es que Pablo apareció de la nada. Todo eso quedó en el pasado. Pero los judíos conocían esto y Pablo está diciendo, ellos me conocen, ellos conocen, dice, ellos saben. Verso 6 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga? Dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? Y aquí Pablo dice,
Ellos me conocen, yo soy de fariseo, soy judío de nacimiento, he vivido en Jerusalén. Yo, dice, no, yo también profeso, o sea, la esperanza para los judíos, que había una promesa para los judíos. Cuando hablamos de una promesa para los judíos, es la promesa del Mesías. El Mesías fue prometida a los judíos. Y ciertamente, por eso la Biblia dice, refiriéndose a Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Entendido? Entonces los judíos, al igual que Pablo, creían en el Mesías, en la promesa del Mesías. Lo que había pasado es en los tiempos de Jesús que muchos judíos, por no decirlo la mayoría, y sobre todo los de la secta de los fariseos, cuestionaron de que Jesús sea el Mesías. En otras palabras, teniendo al Mesías frente a ellos, lo negaron. Teniendo al Señor Jesucristo frente a ellos, cumpliendo con cada una de las profecías, desde su nacimiento, desde su forma de vivir, simplemente por el celo que había dentro de ellos, cuestionaron, negaron y finalmente enviaron a crucifixión a Jesús. Y Pablo era uno de ellos, de esos fariseos que de alguna manera cuestionaron a Jesús como el Mesías, como la promesa cumplida. Y los judíos seguían viviendo bajo esa esperanza de que va el Mesías. Por cierto, hasta hoy en día siguen viviendo esperando al Mesías, cuando el Mesías ya había venido. Y Pablo era parte de ellos, creía eso. Y es por eso que Pablo va a tener un celo, porque ellos veían a Jesús como un farsante. Veían a Jesús como alguien que se hace llamar Dios. Y tenemos diferentes pasajes en los evangelios donde cuestionaban a Jesús de pronto por sanar, de pronto por perdonar pecados. De pronto cuando Jesús dijo, se ha cumplido la escritura de Isaías, yo soy el Mesías, se tiraron para atrás, se indignaron, quisieron matarlo, tirarlo de un monte. Y cuando dijo, con que tú eres el Hijo de Dios, y él dijo, tú lo has dicho, lo abofetaron, o le dieron una bofetada. Y entonces vemos que los judíos creían en la promesa, mas cuando la promesa vino, no creían. Primera parte, el Mesías vino y murió en una cruz. Pero también la Biblia nos habla de que el Mesías, Jesucristo, después de morir en una cruz, al tercer día resucitó. Menos iban a creer en la resurrección. Si no creían teniéndolo frente a ellos, y ahora viene la noticia de que Jesús ha resucitado, menos, ¿no? Por eso que vamos a ver que en los evangelios, la última parte, cuando ellos incluso van a sobornar, ¿para qué? A los soldados, para que digan que de pronto han venido los discípulos y se han llevado el cuerpo y todo lo demás, porque no querían aceptar que Jesús había resucitado. Y es por eso que comienza una persecución a los cristianos. Una vez que Jesús resucitado, comienza la iglesia, Hechos capítulo 1, 2 y en adelante, que ya lo hemos estudiado, vemos una persecución hacia los cristianos de parte de ¿quién? No de los romanos todavía, sino de los judíos. Y dentro de estos judíos estaba Pablo como perseguidor, como fariseo celoso, porque no creía en Jesús como el Mesías, no creía que Jesús era el Hijo de Dios, no creía que Jesús había resucitado. Entonces él está persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, y dice que en su viaje a Damasco, lo vamos a llegar a ese punto, pero en Hechos capítulo 9, estaba persiguiendo a los del camino, y vimos los del camino, y el camino está con C mayúscula, del camino. No es que a los que estaban en el camino a Damasco, sino los del camino se los conocía a los cristianos, a los que creían que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y vemos que el cristianismo estaba siendo perseguido. ¿Y quién era uno de los que perseguía a ellos? Era Pablo. Él era. Y ahora Pablo ya está hablando desde su posición de convertido, que luego va a narrar su conversión, pero desde su posición de convertido diciendo, se me juzga, verso 8, se juzga entre vosotras cosas increíbles, que Dios resucite a los muertos. ¿Te acuerdas que cuando Pablo habló de la resurrección, como que los saduceos que no creían en la resurrección quisieron prácticamente partirlo, lo agarraron en los trajes y todo, y Pablo está diciendo, pero si esta esperanza es para los judíos, si los fariseos creemos en la resurrección, lo que no creían era que Jesús era el Mesías, que Jesús había resucitado y que Jesús tenía poder
para darnos resurrección futura a cada uno de nosotros. Eso no lo querían aceptar. Entonces está diciendo, ¿se me juzga por predicar esto? Verso 9 dice, estamos en el capítulo 26, porque para los que se han ido conectando, Hechos 26, verso 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo no estaba en contra del Mesías. Pablo creía en la promesa del Mesías, pero Pablo estaba en contra de Jesús, que dijo que él era el Mesías, pero Pablo no lo creía, al igual que los otros fariseos, y él estaba en contra. Está hablando antes de su conversión, dice, yo ciertamente había creído mi deber, y él lo vio como un deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero tú dices, pero para los tiempos de Pablo Jesús ya no estaba. Sí, pero estaban sus discípulos, estaba su iglesia, y es por eso que va a decir que él asolaba las iglesias, ¿no? Verso 10 dice, los cuales también hice en Jerusalén, dice, en Jerusalén asolaba las iglesias. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los apartados para Dios, ¿no? Así es que Pablo, Pablo con esta palabra muchas veces denota a la iglesia, ¿no? A los santos, los llamados, los apartados para Dios, dice. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y fácilmente podemos ver a través de la historia del libro de Hechos, que en Hechos capítulo 7, Pablo consentía la muerte ¿de quién? De Esteban. ¿Y quién era Esteban? Alguien que estaba predicando a Jesús como el cumplimiento de la promesa hecha a Israel. ¿Te acuerdas? Y Pablo dice, yo he perseguido, he metido en cárceles, he encarcelado cristianos, he dado mi voz, he dado mi voto para que los maten. Yo he dicho, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo apedreamos? Y Pablo era, apedréenlo. Consentía la muerte de Esteban. 11. Y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Y es por eso vemos a Pablo camino a Damasco. Pablo no se quedaba en Jerusalén nada más, su celo iba más allá, su religiosidad, su enfurecimiento, tal como él lo dice, enfurecido sobremanera. Mis hermanos, esto es religiosidad. Nadie puede servir correctamente a Dios enfurecido. Es una característica. En el nombre de Dios te reprendo, y se le sale todos los humos. Ten cuidado. Ten cuidado. Hemos sido llamados a llevar la verdad con amor, no para condenación, sino para restauración, como paréntesis, ¿no? Pero Pablo aquí enfurecido, su religiosidad, cegado por la religiosidad, por los fariseos, él dice, perseguía y no se quedaba ahí, pedía cartas y iba a otros lugares a perseguir a los cristianos. Ese era Pablo, ese era Saulo en todo caso, antes de su conversión. Y yo me imagino a Agripa diciendo, escuchando atentamente, porque él conocía todas estas cosas, pero Festo diciendo, ¿quién te ha preguntado de eso, no? O sea, que lo que queremos ver es de lo que te han acusado, ¿no? Entonces, pero aquí había un propósito. Dios había puesto en esta situación a Pablo ante Agripa, ante Festo, no solamente para que se defienda, no solamente para que diga qué no ha hecho, sino para que dé testimonio, no de lo que él ha hecho, sino de lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es necesario narrar parte de nuestra vida sin Dios. Es necesario que las personas puedan ver cómo era nuestra vida sin Dios y cómo es ahora nuestra vida con Dios. Ah, el pastor se le nota educado, buena gente. Conocieras cómo era. Piraña, decía Sofía. Un piraña. Vago. Estudioso, sí. Matemático. Nerd en la universidad. Pero borracho. Fiestero. Imagínate, vicios. Relajado. Malcriado con sus padres. Malcriado con sus tíos donde vivía. Ese era Anderson. Un renegado de la vida. Que se autodenominaba ateo. Anda, pastor, ¿usted era así? Sí.
Esa era mi vida. Y tenía un eslogan: el mundo me hizo así y nadie me puede cambiar. Le hacía Cherry a Andrés Calamaro con su canción: soy el remedio sin receta. Pero hubo alguien que cambió mi vida. Y ahora tú conoces esa faceta. Lo mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida sin Cristo tenemos que verla así, sin sentido. Nuestra vida sin Cristo es vacía. Nuestra vida sin Cristo está en contra de las cosas de Dios. Nuestra vida sin Cristo está llena de resentimientos, de odio, de tantas cosas. Y constantemente hacíamos lo malo. Y ahora también hacemos lo malo, pero muchas veces por negligencia o porque caemos, pero ya no como una práctica, porque Cristo está gobernando nuestra vida. Volviendo al tema. Entonces Pablo dice: enfurecido, perseguía a los cristianos. Verso 12, mira lo que dice: ocupado de esto iba yo a Damasco con poderes. Cuando dice él es porque llevaba cartas, autoridad, consentimiento, para dar muerte, para apresar. Dice: y en comisión de los principales sacerdotes, fue enviado por los sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, y comienza a narrar su conversión, dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el esplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Hechos capítulo 9. Es más, tiempo atrás lo ha narrado. Él narra su conversión, se narra la conversión de Pablo en el libro de Hechos 3 veces. Esta es la última vez. Entonces dice: y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y vi una luz, ciertamente una luz física, pero era una luz espiritual. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es la luz del mundo según el Evangelio de Juan? Jesús. Es el resplandor de la gloria de Dios, según Hebreos capítulo 1. Y esta luz se manifestó a Pablo. Mientras Pablo creía estar haciendo lo correcto, celosamente, enfurecido de tal manera, pero estaba en tinieblas. Ese era Saulo. Su vida era llena de tinieblas. A lo malo lo llamaba bueno y a lo bueno lo llamaba malo. A los cristianos lo veía como enemigos y a los fariseos los veía como amigos, como servidores de Dios, con su celo enfurecido. Eso es tinieblas. La religiosidad es tinieblas. Pero ahora Pablo viene a la luz de Cristo, quien lo va a sacar del reino de las tinieblas a la luz admirable, como diría Pedro más adelante. Verso 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Interesante, aquí podemos ver muchas frases. Y habiendo caído todos nosotros en tierra. A veces es necesario bajar de nuestro pedestal de religiosidad, de comodidad, de decir soy autosuficiente, de decir tengo autoridad, de decir soy poderoso. A veces es necesario, y cuando venimos y nos damos ese choque con el Señor, ese encuentro con el Señor, lo primero que pasa en nuestra vida es que el Señor nos manda al piso, literal. Y tenemos que entender nuestra realidad espiritual, nuestra carencia, nuestra bancarrota espiritual. Porque si no entendemos esto, vamos a seguir siendo los mismos. Porque si no, de lo contrario, ¿de qué hay que arrepentirnos? Por allí una vez escuché un mensaje que decía: si el mundo no te ha amado, hay alguien que te ama, es Dios. Porque tú eres muy valioso. Tú eres escogido por Dios y tú eres bueno. Nadie te ha valorado, pero tú tienes muchas capacidades. Tú vales. Dios te ama. Y uno de pronto, y parece bíblico el mensaje, pero ¿sabes cuál es el mensaje bíblico? Tú eres pecador, necesitas de Dios. Dios no puede estar solo, anhela estar contigo. Dios está con nosotros por gracia y misericordia. No somos víctimas, somos victimarios. Y cuando entendemos esto, es que vamos a entender la misericordia de Dios. No es porque de pronto Dios se sentía solo que vino su Hijo amado a morir por nosotros.
vino por misericordia, porque nosotros no teníamos esperanza. No es porque Anderson sabía mucho, sabía poco, asá, o no es porque Anderson era talentoso. De lo vil y lo despreciado, Él nos ha llamado. Cuando entendemos, esto solo lo podemos entender cuando el Señor nos manda al piso y nos muestra que toda esa autosuficiencia que creíamos tener, material, intelectual y tantas cosas, emocional, de nada valen si Él no está en nuestra vida. Es necesario muchas veces tocar fondo para entender la misericordia de Dios. De lo contrario, no vamos a valorar esa misericordia. Y Pablo tuvo que pasar esto. Algunos lo grafican, cayó de un caballo, no sabemos si iba en un caballo a pie, pero lo que sí es cierto que terminó en el piso. Con todo su poderío, como él dice, con todas esas cartas de recomendación, reconocimientos, quedó tirado en el piso, literal y espiritualmente. Y cuando él estaba en el piso, dice, oyó una voz que le hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Este énfasis, ¿no? Donde cuando repite 2 veces, Saulo, Saulo, lo que le está diciendo a Dios es, te conozco, sé quién eres, no me estoy confundiendo. Es como decir, Julio César, Juan Brillo, yo sé quién tú eres. Dios te conoce. Y todos necesitamos entender que quizás cosas que nuestra familia ni lo sabía, nuestros familiares quizás sabían parte de nuestra vida. Decían, ese Anderson es un relajado, es un resentido, un malcriado con sus tíos, para yendo a fiestas. Quizás eso sabían, pero lo más interno de mi vida no lo sabían. Pero Dios lo sabía. Y cuando nos manda al piso te dice, Anderson, Anderson, ¿con qué ateo te creías? Y eso viene a tu mente, ¿no? Y tú dices, con que me hablabas fumando diciendo, si existe, muéstrate. Y el Señor tuvo que tocar mi vida y decirme, te conozco más de lo que tú crees. Y dice, ¿por qué me persigues? Le dice a Pablo. Y Pablo diría, yo te persigo si yo te estoy sirviendo, enfurecido de gran manera. No, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Hasta que Pablo se da cuenta que aunque él cree que está sirviendo a Dios, en realidad estaba en contra de Dios. Y Pablo podría decir, o Saulo podría decir, pero yo no te persigo a ti, yo persigo a estos cristianos, los del camino. Sí, pero recuerda, ellos son miembros de mi cuerpo. Te metes con el cristiano, te metes conmigo, porque yo soy la cabeza de la iglesia. Eso es propiedad. Somos propiedad de Cristo. Y Cristo se identifica con su iglesia, se identifica con sus seguidores, se identifica con Esteban, se identifica con cada una de esas personas que estaban dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Y dice, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues mi iglesia? Dice, ¿por qué me persigues? Porque Él nos ve parte de Él, somos miembros de su cuerpo. Esto habla de unidad. Jesús está salvaguardando la vida de ellos. Y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dice. Y esta frase es que era darse cosas contra el aguijón. El aguijón era tipo una lanza con una punta, un palo largo, con el que guiaban al ganado, a los bueyes, ¿sí? Y con eso lo guiaban y al toro chúcaro, como lo conocen aquí, y el toro chúcaro le gustaba que lo hinquen, ¿no? Porque sin hincada no avanzaba, ¿no? En cambio, el toro manso avanza, le dice el amo y avanza. Pero el toro chúcaro, terco, testarudo, voltea, quiere hacer en contra, entonces le tienen que dar cosas con este aguijón, hincar para que avance. Y Dios le está diciendo, ¿por qué te das duras cosas, te das contra el aguijón? Le está diciendo, ya te he hablado. Y tú dices, ¿en qué momento le había hablado a Saulo? Yo te digo, ¿quién presenció el mensaje de Esteban? Esteban dio una de las prédicas más hermosas de la Biblia, todo un capítulo, Hechos capítulo 7, 60 versículos, donde Esteban relató la historia de los judíos y finalmente concluyó que el cumplimiento de la promesa de los judíos es Jesucristo. Pablo lo había estado frente a esa predicación. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Apedréenlo. Levantó su voz, levantó su mano diciendo, apedréenlo.
consintió la muerte. Se creía muy celoso de las cosas de Dios, pero cuando escuchó el mensaje de Dios, simplemente levantó la mano y dijo: apedréenlo. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Pablo había presenciado esto. Entonces, esto nos muestra cómo es que Dios tuvo misericordia. A pesar de, no lo descartó. A pesar de, ahora se le está presentando a él. Y dice verso 15: entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y Pablo, en señal de humillación, Pablo el poderoso, Saulo, levanta una pregunta y dice, una de las preguntas que todos, cada uno de nosotros tenemos que habernos hecho una vez en la vida: ¿quién eres, Señor? ¿Serás eso que yo veo por las películas, o veo en un crucifijo, o veo en un cuadro con un corazón acá y me persigno de vez en cuando? ¿Ese será Cristo? El Cristo de la Biblia no tiene nada que ver con lo que tú ves ahí. El Cristo de la Biblia es el Hijo de Dios, es el justo, es el santo, es el inocente que entregó su vida por ti y por mí, quien estuvo dispuesto a aceptar, a permitir ser atravesado por una lanza, ser golpeado, ser abofetado, ser flagelado, ser crucificado, y estando en la cruz decir, a pesar de la burla: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Cristo de la Biblia. Pero el Cristo de la Biblia también es el que vemos en Apocalipsis, el que va a volver a juzgar, a gobernar a esta tierra, el que con el aliento de su boca derrotará al enemigo con su sola presencia. Es el santo, santo, santo. Él es Cristo. No es una caricatura, no es un buen hombre. Se hizo hombre, sí, pero por amor a ti. No es eso que cada vez que hay Navidad lo ponen en un pesebre y ya, qué bonito, ya cumplí con el Señor. No, no es eso. El Cristo de la Biblia va más allá. El Cristo de la Biblia quiere transformar tu vida. Quiere vivir en tu corazón a través de su Santo Espíritu. Ese es el Cristo de la Biblia. Y todos debemos hacernos esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Si ya lo has hecho y has creído en el Cristo del cual nos habla la Biblia, qué bueno. Felicitaciones. Si no lo has hecho, te animo a que puedas hacer esa pregunta: ¿quién es Cristo para mí? ¿Será un buen hombre? ¿O será realmente el Hijo de Dios que por amor vino y entregó su vida por mí, por mi bancarrota espiritual? Jesús le responde, y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le vuelve a recordar: yo soy Jesús y tú me estás persiguiendo. Y tú estás tratando de detener mi ministerio. Tú estás tratando de detener mi iglesia. Tú estás tratando de detener este mensaje, que yo soy el Mesías, que yo soy la promesa de Israel, pero que Israel lo había rechazado. Verso 16 dice: pero levántate, y da una orden ahora, mira, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. Entonces le dice: ¿sabes qué? No me he manifestado a ti para que sigas siendo el mismo Saulo de siempre, para que continúes con tu camino que vienes haciendo. No, no me he manifestado a ti para que seas el mismo de antes. Y lo mismo nos dice el Señor cuando de pronto se manifestó a nuestra vida. Hay un punto de quiebre cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida. Se va a convertir en un antes de Cristo y un después de Cristo, la vida de cada uno de nosotros. Hasta mis 22 años es mi vida sin Cristo. De mis 22 años en adelante es mi vida con Cristo. Es diferente, es otra. Entonces dice: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti. Y Cristo le está diciendo: me estoy apareciendo a ti para que des testimonio, para que seas testigo cómo es que tiene el poder de transformar vidas. Porque lo que está haciendo con Pablo, de Saulo a Pablo, está transformando su vida. Saulo, fariseo de fariseos. Pablo, ¿qué significa Pablo? Pequeño, pequeño siervo de un gran Dios, que es Jesucristo. Pablo no es un gran siervo, es un pequeño siervo de un gran Dios.
Y eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. No te quiere hacer famoso, no te quiere hacer conocido, reconocido en la sociedad, en el Facebook, tener 1000 seguidores, que todos te den like. No, ese no es el propósito de Dios. Dios no mide el éxito en base a reconocimiento, a más likes. El éxito para el Señor es ser fieles para qué nos está llamando. Y se le está apareciendo a Pablo, no para que sea más que un Saulo, sino para que sea Pablo, pequeñito, siervo de Jesucristo, para que Pablo pueda dar testimonio de cómo Cristo transforma vidas, para que Pablo pueda dar a conocer a Cristo a otras personas. Y ahora, Pablo, al estar narrando este testimonio, está dando testimonio, valga la redundancia, de eso mismo. ¿Ante quién? No ante cualquiera. Estaba ante Rey Agripa, estaba ante Festo, lo ha hecho ante Félix, lo ha hecho ante el concilio, lo está haciendo ante gobernantes. Es como decir, lo está haciendo ante Biden. Porque recordemos, Roma no era cualquier imperio aquel entonces. Roma aquel entonces era el más poderoso del mundo en ese momento. Y está dando testimonio ante ellos. Ese es Pablo. Para eso Dios lo había llamado. No solo para predicar a los gentiles, sino también a su pueblo y ante reyes y gobernantes. El Señor nos va a usar para dar testimonio. Para Dios es tan valioso la vida de tu vecino como la vida de un gobernante. A todos los ve Dios con el mismo ojo. Tenemos la responsabilidad de dar testimonio ante toda persona que de pronto Dios pone en nuestro camino. Este es importante, a él sí le predico. Esto no me parece tan importante, a él no le predico, ten cuidado. Pablo predicó a un carcelero y por amor a la vida de ese carcelero no huyó de la cárcel, sino se quedó. Y cuando el carcelero quería quitarse la vida, le dijo, no lo hagas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es Pablo, que estuvo dispuesto a predicarle a un carcelero, a un joven dormilón, Eutico, ¿se acuerdan? Se dormía. Pablo paró su predicación, se echó encima de él, resucitó el joven y continuaron con la predicación. El amor de Pablo no es por conveniencia. Si está ahora predicando ante estos gobernantes es porque Dios lo ha dispuesto y lo ha puesto en ese lugar para cumplir su llamado. Pero no es que él está eligiendo su público. Y vemos que ciertamente fue un testigo en todo sentido, de todo tipo de personas. Tenía un anhelo por ir a Jerusalén, también tenía un anhelo por ir a Roma, como tuvo un anhelo por visitar a cada una de las iglesias gentiles, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto y cada uno de los que ya hemos visto. Verso 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, dice. Entonces, ¿a quienes dice, no? Voy a leerlo desde el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y le está diciendo, ¿no? Lo interesante es que cuando Dios, yo decía hace un momento, nos manda al piso, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, no nos deja ahí tirados, sino nos levanta, nos restaura. Cuando el Dios muestra la podredumbre de nuestra vida, lo mal que estábamos, no es para condenarnos, sino para limpiarnos de toda maldad y levantarnos y hacernos instrumentos escogidos por Él. Y aquí lo está llevando para que sea, lo está librando, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, y lo va a enviar a los gentiles. Y vemos, y hemos estudiado todo a través de toda la carta de Hechos, cómo es que fue su predicación en cada uno de estos lugares, ¿no? Donde él estuvo dispuesto a dar su vida. Verso 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, eso es lo que va a predicar Pablo, ¿no? Lo que Pablo va a predicar es eso, cómo pasar de las tinieblas a la luz, cómo pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, cómo recibir perdón mediante la fe, mediante el arrepentimiento, cómo es que podemos ser santificados, perdonados nuestros pecados. Y eso es lo que ha hecho Pablo en todo su ministerio, y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando Dios nos llama a dar testimonio.
No a decir solamente Dios te ama, todo bien, no está tan mal lo que tú has hecho, amigo, prima, mira, tío, lo que estás haciendo no está tan mal, Dios te ama, igual Dios ama al pecador y también no está tan mal eso. Eh, Como que los que están en la cárcel, ellos necesitan arrepentirse. Tú no creo, no. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos salir de las tinieblas a la luz. Por más educado que sea ese familiar que tú tienes, pero si no tiene a Cristo, simplemente está en tinieblas. Agripa está en tinieblas y a Agripa le está predicando. Es un gobernante reconocido, pero está en tinieblas y le está predicando a él. Toda aquella vida sin Cristo está en tinieblas, necesita el perdón a través de la fe. Verso 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a esta visión celestial. Y Pablo está diciendo, y en eso estoy, no, en eso estoy, en esta visión que Dios me ha dado. No soy rebelde a esa visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y Pablo está diciendo, eso he anunciado, el arrepentimiento, y que ese arrepentimiento lo muestren con su forma de vivir. No es que voy a obrar para recién arrepentirme, no es que voy a obrar para recién ser perdonado, no, si he sido perdonado, si me he arrepentido de verdad, tiene que manifestarse en mi vida, tengo que hacer obras dignas de arrepentimiento, tiene que haber cambios en mi vida. Ya no soy el Anderson de antes, ya no es el Saulo de antes, ahora su vida ha cambiado, ya no es la Keila de antes, ya no es Julio César de antes. Ahora tu vida en Cristo tiene que ser distinta, tiene que manifestarse. 21 dice, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a aquellos, a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas, dice que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces lo único que Pablo dice, todo esto ha sido escrito por Moisés y los profetas, por la ley y los profetas. Esto estaba escrito y yo doy testimonio, el cumplimiento de algo que estaba escrito. Los judíos lo saben, pero me quieren tomar preso, quieren matarme. Dice, ¿qué es lo que habían escrito Moisés, los profetas? Mira, dice, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué estaba escrito? Que el Mesías iba a sufrir, iba a ir a una cruz, iba a morir, pero iba a resucitar y que iba a ser la primicia de la resurrección y que luego de eso todos vamos a resucitar juntamente con Cristo. Y esa es la promesa para la iglesia, para el creyente. Lo veíamos en nuestro estudio de distintivos. Entonces Pablo dice, eso es mi mensaje, rey Agripa. Y va a poner en jaque al rey Agripa, mira. Voy a leerlo nada más rápidamente. 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Estás alucinado, ¿no? Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y entonces, mientras Festo, que desconocía todo esto, dice, Pablo, estás loco, ¿no? Claro, pues, para el mundo es locura, ¿no? ¿Qué está hablando, no? Arrepentimiento, todos somos pecadores, ¿qué está hablando? Y Festo no entiende. Y Pablo dice, no, esto no me lo estoy inventando de algún rincón, ahí me lo he sacado, ¿no? De algún lugar. No. El rey Agripa, que conoce las costumbres, la ley judía, él sabe de qué estoy hablando. Habrá un sector de gente que cuando tú das testimonio de Jesús diga, estás loco, ya fanático, te han lavado el cerebro, a lo mejor. Pero tu responsabilidad no es convencerlos, tu responsabilidad es dar testimonio de quién es Cristo, de qué es lo que ha hecho en tu vida. Lo reconozcan, no lo reconozcan, he ahí su asunto. Tú cumpliste con dar testimonio qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero habrá un sector como la de Agripa, mira cómo reacciona Agripa, que conoce, sabe, ha leído Biblia, pero mira lo que dice. Verso 27 dice,
¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Pablo le hace la pregunta específica, ¿no? O sea, si esto han hablado los profetas y Cristo ha cumplido lo que han dicho los profetas, y ahora le está diciendo, rey Agripa, ¿crees en todo lo que he dicho? Y le hace el jaque mate, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser, ¿qué? Cristiano. Por poquito, Pablo, me convierto. Pero ¿por qué no se convirtió? Ahí había unas cositas que estaban pasando, ¿no? Primero que rey Agripa estaba casado o de pareja con su propia hermana. Bueno, entonces estaba ahí chueco su vida, ¿no? Entonces había muchas cosas de que arrepentirse y por ende perderla, ¿no? Perder poder, perder fama, reconocimiento, muchas cosas. Entonces el rey Agripa dice, por poco me persuades, estoy a un hilo de convertirme. Y Pablo dijo, quisiera a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Agripa no estaba solo, había más gobernantes que lo acompañaban, ¿no? Fueis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Entonces Pablo está diciendo, por poco, por mucho, la voluntad de Dios o Dios quisiera es que cada uno de ustedes se conviertan así como yo me convertí y sean hechos. Bueno, pero sin cadena, le dice, no, porque no, tampoco les deseo que estén en la cárcel, le dice Pablo, pero sí que sus vidas sean convertidas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, a su trampa, ¿no? Que era su hermana, y los que se habían sentado con ellos, dice, muchas personas. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Entonces, ¿qué es lo que concluyeron? No hay por qué tenerlo preso, ¿no? Este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Lo que ha dicho, bueno, es su fe, es su creencia. Hasta el rey Agripa casi se convierte. No tenemos por qué tenerlo preso. Dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Y Agripa dice, si por poquito me convierto, y este hombre tiene mucha razón, fácilmente debería estar libre. Pero chispas, ha apelado al César. Eso es ya retroactivo, no podemos retroceder, ya apeló al César. Y uno podría decir, ya ves, Pablo, ¿para qué apelaste al César? Ahí nada más si hubiese solucionado el asunto, hubiese sido libre, ya no estuvieses preso. Pero Dios tenía planes con Pablo, porque lo está llamando a predicar ante reyes y sacerdotes, no, reyes y gobernantes. Y todavía falta uno más. ¿Quién? El César, el Biden de aquel entonces. Y Pablo te va a dar testimonio. Y lo hará con mucho gusto, como lo acaba de decir hace un momento, ¿no? Entonces, mis hermanos, siempre va a haber una oportunidad para dar testimonio de Dios. Nunca digas, uy, si no hubiese hecho esto, sí, pero ya estás en ese asunto, sigue adelante. En esa situación difícil, complicada, de angustia, tú puedes seguir dando testimonio de Cristo. Sobre todo, asegúrate de estar siendo guiado por su Espíritu en el momento en que tú afrontes una situación complicada o difícil. Es un buen momento para decir en quién has creído, en quién has confiado. Es un buen momento. En esa situación donde todos se alocan, donde toda la familia entra en desesperación, sea por salud, economía, donde todos los demás dicen, ¿qué hacemos ahora? Y comienzan a culparse unos a otros, es un momento en el que tú digas, tranquilos, confiemos en Dios. ¿Qué tal lloramos esta mañana?